En este momento, usted, al igual que millones de almas en este plano, podría estar experimentando una profunda inquietud. Ha intentado en innumerables ocasiones liberarse de lo que percibe como un ciclo interminable de sufrimiento y frustración. Busca la paz en la evasión, en la ilusión de un nuevo comienzo que promete borrar las huellas de su pasado. Se sumerge en nuevas relaciones, nuevos trabajos, nuevas geografías, esperando que la distancia física le otorgue la tan ansiada libertad. Pero, ¿no es acaso un tormento silencioso observar cómo los mismos dramas emocionales, los mismos obstáculos financieros, las mismas dolencias inexplicables o la constante sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida se repiten incesantemente en su vida? Es una trampa diseñada por el olvido de la alma, que le hace creer que es víctima de un destino ciego. Usted se esfuerza, lucha con la lógica de su ego, pero los resultados son siempre los mismos. Un retorno inexorable a patrones kármicos, profundamente arraigados, manifestándose como una angustia de repetir ciclos que parecen más grandes que esta vida. Paramahansa Yogananda, el maestro de la sabiduría yoga pura, nos entrega una verdad ineludible que desafía toda lógica mundana. Él nos advierte: la paz que anhela no se encuentra al evitar el eco de sus vidas pasadas, sino al enfrentar y transmutar el peso kármico que ha acumulado. La verdadera liberación se alcanza no huyendo de su historia, sino incinerando sus causas raíz con el fuego sagrado de la conciencia. Este proceso no es un alivio temporal, es una cirugía espiritual radical. La pregunta ineludible que se alza ante usted ahora, no como un susurro, sino como un rugido, es: ¿está su alma verdaderamente preparada para someterse a esta alquimia interna, para mirar de frente las cadenas invisibles forjadas en existencias anteriores y desintegrarlas con la llama inextinguible de la sabiduría, o prefiere seguir dando vueltas en el mismo círculo de ilusión? Comente la palabra liberación si siente este llamado, aquella angustia persistente que siente, esa sensación de que una fuerza invisible le impide avanzar, o esa tristeza inexplicable que le acompaña sin razón aparente, no son meros caprichos del destino, no son fallas inherentes en su carácter, ni pruebas aleatorias impuestas por un universo indiferente. Lo que su ego a menudo malinterpreta como mala suerte o debilidad, su alma lo reconoce como la memoria de acciones pasadas, la manifestación ineludible de un karma no resuelto. Imagínese que cada decisión, cada emoción, cada intención forjada en incontables existencias anteriores no se desvanece en el vacío. Se convierte en una semilla energética, latente, esperando las condiciones adecuadas para germinar en el jardín de su vida actual. Usted camina por este mundo con una herencia invisible grabada en lo más profundo de su ser, un código espiritual que dicta, en gran medida, los desafíos que enfrentará y las lecciones que deberá aprender. Este es el karma de vidas pasadas, operando con una precisión implacable, pero no punitiva. No es un castigo divino, sino una ley de causa y efecto diseñada para su evolución. Yogananda, el maestro de la sabiduría yógica, nos enseñó que la vida presente es el sumario de todas las anteriores, un lienzo donde se revelan los hilos entrelazados de su propia creación. Quizás usted ha experimentado relaciones que, a pesar de sus mejores intenciones, terminan en el mismo patrón doloroso de abandono o conflicto. O tal vez ha invertido tiempo y energía en proyectos que, inexplicablemente, se desmoronan justo antes de alcanzar el éxito. Estas frustraciones no son aleatorias, son el reflejo de votos no cumplidos, promesas rotas o energías desequilibradas generadas en existencias anteriores. Su alma, en su infinita sabiduría, elige encarnar en circunstancias específicas, con padres, hermanos, parejas y desafíos que actúan como espejos kármicos, diseñados para ofrecerle la oportunidad perfecta de saldar deudas y liberar nudos energéticos. El dolor de repetir un patrón no es un indicativo de su fracaso, sino una señal divina de que una vieja estructura kármica está lista para ser vista
comprendida y finalmente disuelta. Es su alma gritando: mira esto, ya es tiempo de liberarlo. Lo que su ego percibe como una maldición, su espíritu lo ve como una bendición disfrazada, una oportunidad dorada para reescribir su destino. Es un llamado a la acción consciente, a la introspección más profunda. Pero, ¿cómo distinguir entre la influencia kármica y los simples desafíos de esta vida? ¿Cómo puede usted, desde su conciencia actual, acceder a la memoria de aquello que su alma ha vivido antes, si la mente consciente lo ha velado con el manto del olvido? La respuesta no está en la memoria histórica, sino en la percepción de los patrones, en la sensación visceral de que esto ya lo he vivido. Lo que su mente ha olvidado, su cuerpo energético lo recuerda con perfecta precisión. La clave no es recordar el detalle de la acción pasada, sino reconocer la energía y la lección que esa acción generó y que ahora busca su resolución. Yogananda nos reta: la complacencia ante estos patrones es el mayor enemigo de su evolución. Es un llamado a la acción radical. Sin embargo, esta comprensión, aunque inquietante, es solo el mapa, el verdadero campo de batalla, y la primera confrontación real comienza ahora, dentro de los mismos mecanismos de defensa que su ego ha construido para protegerse de esta verdad transformadora. ¿Está listo para confrontar la raíz de su sufrimiento? ¿O seguirá permitiendo que el pasado no resuelto dictamine su futuro? Usted ha reconocido los ecos del karma pasado, resonando en su presente. Esa es la primera victoria. Pero el despertar no es un camino de paz inmediata. Es, en sus etapas iniciales, una guerra interna brutal. Su alma, anhelando la liberación, lo empuja hacia la confrontación de estos patrones. Pero su ego, aferrado a la identidad que ha construido, resistirá con una ferocidad inesperada. Esta batalla no es contra el mundo exterior, sino contra las estructuras de pensamiento y emoción que usted ha solidificado a lo largo de incontables existencias. Etapa 1. La batalla externa reflejada internamente. Las circunstancias externas que surgen como desafíos kármicos, una relación conflictiva que se repite, un problema financiero que no desaparece, una enfermedad que lo confronta, no son simplemente eventos desafortunados. Son catalizadores que lo fuerzan a mirar hacia adentro. Su ego le dirá: combate estas circunstancias, cámbialas, escapa de ellas. Pero Yogananda nos enseña que el mundo es el espejo de su alma. Los enemigos externos son proyecciones de conflictos internos no resueltos. La primera tensión surge cuando se da cuenta de que luchar contra lo externo es luchar contra usted mismo. La realidad se vuelve un campo de entrenamiento divino, no una prisión. Pero, ¿qué hace cuando el espejo le devuelve una imagen que le aterra o le frustra profundamente, y el impulso de culpar o huir se vuelve casi irresistible? Etapa 2. La batalla contra la mente y la ilusión. Cuando el conflicto se internaliza, la guerra se libra en el santuario de su mente. Las dudas se intensifican, los miedos se magnifican. El enemigo común, el ego, se disfraza de razón, prudencia o realismo, susurrándole que el camino espiritual es una fantasía, que es más fácil volver a la comodidad de la ignorancia. Usted comienza a cuestionar cada paso, cada intuición. La dolor oculta abordada de la confusión y el autosabotaje se vuelve palpable. Siente el peso de creencias limitantes que ha arrastrado por vidas, emergiendo como murallas mentales. Yogananda, el sabio, nos advierte: la mayor ilusión es pensar que somos lo que pensamos. Es en esta etapa donde muchos buscadores retroceden, confundiendo la resistencia del ego con un signo de que el camino es incorrecto. Pero, ¿cómo puede usted discernir entre la voz de su alma que clama por libertad y los susurros engañosos de un ego que se niega a morir, cuando su propia mente se convierte en el campo de batalla principal, amenazando su paz incipiente y su cordura? Etapa 3. El paradoxo de la rendición como arma. La espiral de tensión lo lleva a un punto crítico.
la lucha contra lo externo y lo interno se vuelve insostenible. Es entonces cuando el maestro invisible de su alma le presenta el paradoxo definitivo. La rendición no es derrota, sino la victoria más profunda. No es rendirse al sufrimiento, sino rendirse a la voluntad divina, al propósito superior de su karma. Es el acto supremo de confianza. Yogananda nos insta a ofrecer nuestras batallas, nuestros miedos, incluso nuestros errores kármicos, en el altar de la conciencia divina. Pero esta rendición no es pasividad. Es una acción soberana, una elección consciente de soltar el control ilusorio del ego y permitir que la gracia actúe. Sin embargo, ¿cómo se rinde uno cuando todo su ser ha sido programado para luchar? Cuando el miedo a perderlo todo lo paraliza y la idea de entregar su identidad lo consume con una inquietud existencial que amenaza con despojarlo de cada ápice de seguridad que creía poseer. Usted ha llegado al umbral, al punto sin retorno, donde la resistencia del ego se encuentra con la sed inextinguible de liberación de su alma. Este es el momento de la alquimia final, donde el plomo del sufrimiento kármico y la confusión se purifica en el fuego de la disciplina espiritual para transmutarse en el oro de la conciencia divina. Aquí, la sabiduría de Yogananda no es una teoría, es una tecnología sagrada para la transformación radical. El maestro nos legó el Kriya Yoga, una ciencia sagrada de la respiración y la meditación que, al ser practicada con devoción y precisión, acelera años de evolución kármica en meses, días o incluso instantes. No es una fórmula mágica, sino un proceso científico espiritual que incinera los samskaras, las semillas kármicas latentes, en la hoguera de la conciencia expandida. Al aquietar la mente y concentrar la energía vital en los chakras espinales, usted invoca una fuerza purificadora que desintegra los patrones subconscientes forjados en vidas pasadas. En ese silencio profundo, cuando el aliento se vuelve sutil y la mente se funde en el corazón espiritual, los velos de malla se desgarran. Entonces, en el crisol de esta práctica sagrada, algo extraordinario sucede. Usted ya no es el ego luchando por controlar. Usted se convierte en el testigo silencioso, en el pico de esta experiencia. Es como si una memoria ancestral se activara, no a nivel mental, sino a nivel de la conciencia pura. No recuerda los detalles de un acto específico de una vida pasada, sino que experimenta la liberación de su energía asociada. Es una liberación visceral, una sensación de un peso inimaginable que ha llevado por eones, simplemente se disuelve. Es en ese instante donde se resuelve el cliffhanger inicial. Esa llama purificadora que parecía una amenaza a su identidad se convierte en su salvación. Al observar los escombros de los patrones kármicos quemados, no hay miedo, sino un vacío sagrado, un espacio para lo nuevo. La identidad antigua, construida sobre errores y limitaciones kármicas, muere, y de sus cenizas renace una conciencia expandida, libre del drama del pasado. Usted reconoce que la culpa y el arrepentimiento eran solo ilusiones del ego que lo mantenían atrapado. Lo que queda es comprensión, perdón y una paz profunda, inquebrantable. Esta catarsis no es una experiencia fugaz, es un marcador indeleble en el viaje de su alma. El karma que antes parecía una sentencia ineludible se revela como una oportunidad para la maestría. Usted se da cuenta de que no es víctima de su destino, sino el arquitecto de su realidad. La densidad kármica se aligera, el velo de malla que oscurecía su visión se adelgaza. La libertad no es solo una idea, es un estado de ser que se expande desde el núcleo de su conciencia. Se convierte en la prueba viviente de que el karma puede ser quemado, no evadido, y que el despertar es inevitable para el alma determinada. En ese momento, usted no hace, simplemente es, y en ese ser, toda la carga del pasado se disuelve en la luz del presente eterno. Una vez que el fuego purificador del Kriya Yoga y la devoción ha incinerado las semillas kármicas de vidas pasadas, su existencia no es simplemente mejor, es fundamentalmente diferente. La transformación,
De la que hablamos no es una mejora superficial, sino un reinicio profundo de su código existencial. Lo que antes era un peso incomprensible, ahora es ligereza. Lo que parecía un destino ineludible, se revela como un camino moldeable por su conciencia despierta. El nuevo normal de su vida es la paz inquebrantable. No una ausencia de desafíos, sino una presencia constante de calma en el centro de su ser. Los eventos externos aún ocurren, las personas aún actúan según su propio karma, pero su reacción interna ha cambiado radicalmente. Usted ya no es un barco a la deriva en la tormenta del mundo, se ha convertido en la áncora inamovible de su propia conciencia. Los patrones repetitivos que lo atormentaban en la vida antigua, aquellos ecos kármicos que mencionamos en el tópico 1, ahora se presentan de una manera distinta. Ya no siente la compulsión de reaccionar de la misma manera. Ve el juego de Maya con una claridad serena. Aquellas relaciones tóxicas que antes lo consumían, ahora puede observarlas con desapego, actuando desde un lugar de amor compasivo o estableciendo límites sagrados sin la carga del resentimiento. El miedo a la escasez o al fracaso, arraigado en energías kármicas de carencia, se disuelve, abriendo paso a una confianza inquebrantable en la provisión divina. Su intuición se vuelve cristalina. Las decisiones que antes le causaban ansiedad y duda, ahora surgen de una sabiduría interna que no necesita validación externa. Usted se convierte en su propio guía, sintonizado con el propósito divino de su alma, su dharma. La sensación de soledad espiritual que lo acompañaba se reemplaza por una comunión constante con el divino, percibido no como algo distante, sino como la esencia misma de su ser. Yogananda nos prometió que, al purificar el karma, nos acercamos a la experiencia de la unidad, donde el ego se disuelve y nos reconocemos como parte de la conciencia cósmica. Esta liberación kármica es el primer paso hacia esa realización. Usted no ha escapado de la vida, la ha trascendido. Ha reclamado su derecho de nacimiento como alma soberana, libre de las cadenas del pasado, lista para co-crear su futuro con el divino. Esta es la verdadera libertad, una paz más allá de la comprensión mental, un estado de ser que no puede ser tomado ni dado, solo realizado. Usted ha sentido la ligereza de un karma disuelto, la claridad de una mente silenciada, la paz de una conciencia despierta. Y ahora podría pensar, he llegado, estoy libre. Pero, ¿y si le dijera que esta liberación, por profunda que sea para usted, no fue solamente para usted? La jornada del alma no termina con el despertar individual. Es solo el portal a una misión mayor, una responsabilidad universal. Yogananda nos recordaba que somos gotas de un océano divino y que la purificación de una sola gota eleva la vibración de todo el cuerpo de agua. Al quemar su propio karma, usted no solo se libera a sí mismo de las cadenas de vidas pasadas, sino que también ilumina el camino para otros. La energía de su transformación irradia, impactando sutilmente a su linaje, a su comunidad e incluso al inconsciente colectivo de la humanidad. La dolor oculta abordada de la desconexión ahora se convierte en un puente para conectar a otros con su propia luz. El enemigo común, el olvido de la alma a escala cósmica, sigue operando, manteniendo a millones atrapados en la ilusión de Maya. Y su despertar ahora lo convoca a ser un farol en esa oscuridad. La paz que ha encontrado no es un final, sino un comienzo de servicio. La sabiduría yógica de Yogananda es un regalo para toda la humanidad. Pero la pregunta trascendental que se le presenta ahora, tras haber probado el néctar de la verdadera liberación, es: ¿cómo elegirá usted usar esta nueva conciencia, esta llama purificada, para no solo mantener su propia libertad, sino para encender el despertar en el corazón de aquellos que todavía viven en la sombra del karma no resuelto? ¿Está listo para ser el activador de un despertar aún más grande? Usted ha sentido el llamado a la liberación, ha experimentado la disolución del karma y ahora su alma anhela más.
Este despertar interno lo convierte en un pionero de la conciencia, un activador del cambio universal. No se quede con este conocimiento, compártalo. Si este mensaje resonó en lo más profundo de su ser, si la semilla de la liberación ha germinado en usted, le invito a dar el siguiente paso conmigo. Suscríbase a este canal, active la campanita para no perderse ninguna de nuestras revelaciones semanales que desafían al ego y despiertan al espíritu. Comente abajo qué patrón kármico siente que está listo para disolver. Su compromiso fortalece la marea del despertar colectivo. Sea parte de esta revolución silenciosa, donde cada alma liberada se convierte en un farol para el mundo. Su momento es ahora.